Buenas noches, almas que viajan en la oscuridad. Mi nombre es Ricardo. Soy trailero. Llevo más de 20 años en la carretera. He recorrido la Panamericana desde Chiapas hasta el norte. Hay caminos que la gente común evita, pero hay uno que hasta los viejos como yo tememos. La autopista 150D, el tramo que pasa por Puebla y llega a Veracruz. Le dicen la carretera de la muerte por los accidentes, pero yo sé que es por algo más pesado. Mi historia ocurrió hace casi 10 años. Era finales de noviembre y yo tenía la urgencia de entregar un cargamento de insumos médicos en el puerto de Veracruz. Me habían pagado por la vía rápida, así que no podía fallar. La fecha límite era la medianoche del 29 de noviembre. Salí de la Ciudad de México tarde, cerca de las 8 de la noche. Mi camión, un Kenworth T680 con motor de 550 caballos, estaba cargado al tope con 20 toneladas. A pesar de la prisa, decidí detenerme en la última gasolinera antes de entrar al tramo de las Cumbres. Estaba tomando un café hirviendo cuando un colega viejo, don Nacho, se me acercó. «Ricardo, ¿vas por la 150D esta noche?», me preguntó con una mueca. «Sí, don Nacho, es la vía rápida». «Mira, muchacho, si te topas con el tráiler fantasma, no le ganes la hora. Es mejor llegar tarde que nunca llegar». Le pregunté por el tráiler fantasma, pero él solo agitó la mano y se fue, dejándome con la curiosidad y la inquietud clavadas. En la carretera, las viejas historias son advertencias, no cuentos de niños. Cerca de la 1 de la mañana, ya estaba inmerso en la subida, en el tramo solitario de montaña, donde la niebla se vuelve espesa y la carretera se tuerce como una víbora. La visibilidad se redujo a unos 20 metros. Estaba en la cima, el punto más alto, cuando vi algo en mi espejo retrovisor derecho. No era un reflejo, era la luz. 2 faros amarillos intensos que venían detrás de mí, acercándose a una velocidad absurda para esa niebla. A pesar de mis 20 toneladas y el límite de velocidad, el otro camión venía demasiado rápido. Tuve que pegarme a mi carril para darle espacio. Al momento en que me pasó, sentí que mi cabina se sacudía. Era un International de los viejos, de cofre largo, pero lo que me heló la sangre fue verlo. No tenía luces traseras, y el cajón de la plataforma estaba vacío, completamente vacío, oxidado y golpeado. Lo peor era el sonido. El sonido de su motor no era un rugido, sino un chillido metálico agudo, como uñas raspando un pizarrón gigante. Lo dejé ir. Respiré hondo, diciéndome que era un colega que iba descargado y con prisa, pero a los 5 minutos lo volví a ver. Estaba detenido a un lado de la carretera, como si me estuviera esperando. Me pasé al carril izquierdo. Reduje la velocidad. Al pasar junto a él, pude ver la cabina. No había nadie al volante, pero el asiento del copiloto tenía una silueta oscura, como si un cuerpo gigante estuviera cubierto por una lona. Mi camión se sentía pesado, mi corazón se sentía ligero, flotando en el pánico. Continué, aceleré, tenía que alejarme de esa visión, pero a los 10 minutos, lo impensable ocurrió. Lo vi de nuevo. Estaba subiendo la misma rampa que acababa de pasar. ¿Cómo me había adelantado si yo iba a 100 kilómetros por hora y él iba en dirección contraria? Estaba claro, no era un camión, era una presencia, el tráiler fantasma de don Nacho. Entendí que mi vida estaba en juego. Tenía que llegar a la gasolinera de Orizaba, el siguiente punto de control, y la única forma era ganarle. Aceleré, forzando mi motor de 550 caballos hasta el límite. Pasé los 120 kilómetros por hora, arriesgándome en las curvas ciegas y la niebla. Entonces, la urgencia se convirtió en terror puro. En la radio de banda civil, el canal 11, la frecuencia de los tráileros, escuché estática. Y luego, una voz. «Aquí, tráiler fantasma. 150D.
A mi derecha, camión, con una carga que no es suya. La voz era la misma que el chillido metálico del motor, seca y cortante. Miré mis espejos. Nada. Pero la estática era ensordecedora. Sabía que se refería a mi carga de insumos médicos. Era una carga legal, con todos los permisos. ¿Qué quería decir con que no era mía? El terror me obligó a hacer algo irracional. Detuve mi camión bruscamente en el primer sitio seguro, un pequeño descanso de tierra. Apagué el motor. El silencio era total, roto solo por el goteo de la niebla. Tomé mi linterna y caminé hacia la parte trasera del cajón, hacia la carga de 20 toneladas. Revisé el sello. Estaba intacto, con el número de serie 3379. Estaba a punto de volver a la cabina, cuando noté algo en la parte inferior de la plataforma. Había una segunda lona, oculta, muy pegada al eje, justo debajo de la carga principal de medicinas. Era una lona vieja, atada con cuerdas podridas. Con manos temblorosas, corté las cuerdas. Sentí el peso de esa segunda carga. Era compacta y pequeña, tal vez de 200 kilos. Retiré la lona vieja. Lo que vi me hizo vomitar el café. No era otra caja de medicinas. Era un ataúd de madera pequeño, del tamaño de un niño, cubierto con tierra húmeda y envuelto en cadenas de hierro oxidadas. No tenía nombre, solo un dibujo rudimentario de un cuervo pintado con brea. Mi carga legal de 20 toneladas estaba ocultando una carga ilegal de 200 kilos, o una maldición. Entendí el mensaje en la radio. El tráiler fantasma no venía por mí, venía por su carga. Sabía que no podía llevar eso a Veracruz. Con el machete que tengo para emergencias, rompí las cadenas y usé el gato hidráulico para rodar el ataúd a un lado de la carretera, en un pequeño barranco de tierra. Lo cubrí con más tierra y ramas. Subí a mi cabina, encendí el motor. Sentía que el camión estaba 20 toneladas más ligero. Llegué a la gasolinera de Orizaba justo a las 3:50 de la mañana. Me quedé allí hasta el amanecer. Cuando el sol salió, conduje hasta Veracruz. Entregué mi carga de insumos médicos sin problemas. Nunca le conté a nadie sobre el ataúd, pero una semana después regresé por la 150D y me detuve en el punto donde lo había dejado. El ataúd no estaba. No había rastros de tierra removida, ni de cadenas rotas, solo la vegetación del cerro. Lo único que encontré fue una pequeña pluma de cuervo enganchada en la rama de un árbol. ¿El tráiler fantasma me obligó a deshacerme de esa carga ilegal? ¿O esa carga estaba usando mi camión como un vehículo de escape? ¿El conductor del tráiler fantasma era el guardián de esa carretera? ¿O era el padre del niño que estaba dentro del ataúd? Y si me habló por radio, ¿quién le dijo que yo llevaba algo que no era mío? Ricardo tuvo que elegir entre una entrega urgente y la supervivencia. La carretera 150D no perdona. Suscríbete ahora para que YouTube no te abandone en la niebla. Tu like es crucial para que estas advertencias lleguen a otros viajeros. Comenta aquí abajo. ¿La pluma de cuervo era una advertencia o un agradecimiento? Es la única forma de saber si Ricardo está a salvo. ¿Qué onda a todos? Soy Manuel, pero me dicen el jefe. Soy de Mexicali, pero trabajo con una flota de camiones que cubre todo el oeste de los Estados Unidos. Aunque esta historia la viví en California, la conexión con México es la misma. El desierto, la soledad. Esta historia es de hace 14 años, en pleno verano. Llevaba una carga de computadoras desde Seattle hasta San Diego, una ruta que te obliga a pasar por el desierto de Mojave. Son 1.500 kilómetros de asfalto hirviendo y silencio. Mi camión, un Freightliner Coronado, era nuevo y mi radio funcionaba perfecto. El problema fue el cansancio. Llevaba 16 horas al volante y el sol ya se estaba poniendo. Yo sabía que en esa zona no hay paradas de camiones por cientos de millas. Decidí parar en un pequeño estacionamiento de emergencia,
junto a una vieja valla de alambre oxidada que marcaba una propiedad privada abandonada. Eran como las 9 de la noche. Apagué el motor. El silencio que me rodeó no era paz, era una ausencia. El aire olía a sal, arena caliente y algo dulce, como caramelo quemado. Me preparé para dormir. Revisé mi carga, aseguré el remolque. Justo cuando cerraba los ojos, escuché el sonido. Un rasguño lento, insistente, que venía del lado del tanque de gasolina, justo debajo de la ventana de mi asiento. Ras, ras, ras. Pensé que era un coyote o un animal del desierto. Golpeé la puerta 2 veces con mi puño. El sonido se detuvo. Me senté y miré por la ventana. La oscuridad era total. Solo se veía la luna, una media luna pequeña, que hacía que las sombras de los arbustos parecieran figuras encorvadas. Cerré los ojos de nuevo. Ras, ras, ras. Esta vez, el sonido no estaba afuera, estaba dentro de la cabina. Venía de mi bolsa de lona que estaba en el asiento del copiloto, donde guardaba mi billetera y mi radio. El pánico me paralizó. Encendí la luz interior. Agarré mi navaja. Abrí la bolsa de lona. Vacía. Solo estaba mi documentación y mi radio de banda civil. No había nada. Me recosté de nuevo, sintiéndome estúpido y paranoico. Pasaron unos 5 minutos. Empecé a sentir un calor inusual, un calor pegajoso que no era del desierto. Y luego lo sentí. Un peso suave y creciente sobre mis piernas, justo encima del edredón con el que me cubría. No me atrevía a mirar. La voz sonó. Un murmullo bajo, infantil, que venía de la oscuridad. «Trailero, no sabes dónde estoy». Salté de la cama. Encendí todas las luces. No había nada sobre mí, pero el edredón estaba arrugado, como si un niño pequeño se hubiera sentado allí y acabara de levantarse. El peso en mi pecho me obligó a actuar. Salí de la cabina y me alejé unos 20 metros del camión, respirando el aire frío y seco de la medianoche. Miré hacia mi camión. Todo estaba oscuro, pero entonces vi la valla oxidada. Había algo allí, colgado de un poste, una muñeca de trapo antigua, con el cabello enredado y un vestido blanco sucio. Le faltaba un ojo. No estaba allí cuando me estacioné. Me acerqué. Al tomar la muñeca, sentí que la tela estaba caliente, demasiado caliente, y noté que la valla, en ese punto exacto, estaba rota. Había una desviación. Detrás de la valla rota se extendía un camino de terracería abandonado que se perdía en la oscuridad del desierto. El camino estaba marcado por un letrero de madera viejo que apenas se podía leer. Rancho San Clemente, cerrado. Mi mente de trailero me dijo que no mirara, pero la urgencia de esa voz infantil me obligó a seguir el camino por 10 pasos, y allí, a la luz débil de la luna, vi las huellas de llantas de camión, muchas huellas, todas terminando en ese camino abandonado. No eran recientes, eran de hace años, pero eran de tráiler. Regresé a la valla, tiré la muñeca, escuché el sonido de nuevo, pero ahora venía de las profundidades del camino abandonado. No era un rasguño. Era un llanto de niño muy débil, interrumpido por el chirrido agudo de un freno de aire de camión. Volví corriendo a mi cabina sin mirar atrás. Arranqué el motor. Rompí el sello de la carga para fingir que había sido un robo y así tener una excusa para la policía si me detenían. Mentí en mi reporte a la compañía, diciendo que había perdido 2 horas por problemas mecánicos. Salí de allí a toda velocidad. Al día siguiente, cuando llegué a San Diego, investigué en el internet sobre el Rancho San Clemente. Encontré una noticia de hace 30 años sobre un accidente horrible. Un camión lleno de niños inmigrantes que se desvió en esa valla y se perdió en el desierto. Nunca encontraron el camión ni a los niños. Yo sé que la muñeca no estaba allí. El niño en la cabina quería que viera la valla rota. La voz en mi cabina era la de un niño que quería que lo rescatara,
¿O era una trampa para que yo tomara esa desviación y me uniera al convoy de los camiones perdidos? ¿La muñeca de trapo era un recuerdo o era el guardián del camino abandonado, puesta allí por el primer trailero que se perdió? Y si el niño quería ser encontrado, ¿por qué sonó el chirrido del freno de aire como si otro camión estuviera llegando para detenerlo? ¡Qué bárbaro! Buenas noches a todos. Yo me llamo Lupe, soy de Tlajomulco, Jalisco, y mi ruta principal es el Bajío. Pero hace 5 años tuve un contrato para hacer entregas dentro de Guadalajara. El anillo periférico es una pesadilla de tráfico, pero de noche, en ciertos tramos, es un misterio de asfalto. Mi historia es sobre la desesperación. Tenía que entregar una carga de cerámica fina en Zapopan antes de las 6 de la mañana. Me retrasé por un cierre de carretera y estaba furiosa y exhausta. Eran cerca de las 4:30 de la madrugada. Yo iba por el periférico, cerca de la Glorieta Colón, el tramo más oscuro. Vi la figura. Un hombre joven, vestido con ropa oscura, parado en la orilla del carril de alta. Estaba empapado a pesar de que no llovía. Tenía la cabeza gacha y el brazo levantado, haciendo la señal de autoestopista. Mi primer instinto fue ignorarlo. No recogemos a nadie en el periférico. Es peligroso. Pero sentí una punzada de culpa. La forma en que estaba parado, tan inmóvil y vulnerable, me dio lástima. Frené. Abrí la puerta del copiloto. «Sube rápido, amigo. No puedo detenerme aquí. ¿A dónde vas?» El joven subió sin decir una palabra. Cerró la puerta y se sentó. Sentí un frío tremendo irradiar de él. «Buenas madrugadas. Gracias, señora. Voy a la salida sur. Necesito que me lleve a la próxima gasolinera. Es urgente». Su voz era un susurro gutural, con un tono de urgencia y una gran tristeza. Le ofrecí agua. Él no respondió. Arrancamos de nuevo. Empecé a platicarle para romper el silencio. Le pregunté su nombre. «Me llamo... No importa. Lo que importa es que lo que pasó allí no le pase a nadie más». «¿Qué pasó allí, joven?» Él señaló por la ventana trasera hacia el punto donde lo recogí. «Ahí. Hace 3 años. Me quedé sin gasolina. Estaba esperando un taxi y un camión igualito al suyo. Me atropelló, me partió en 2, mi estómago se revolvió. Sentí un nudo en la garganta. Miré el espejo retrovisor para verlo. La cabina estaba oscura. Él estaba sentado allí, inmóvil. Lo siento mucho, amigo, de verdad. Pero usted, ¿cómo es que está aquí?» Él rió. Una risa seca como papel de lija. «Estoy aquí porque no me dejaron ir. Mi cuerpo quedó allí, partido. Pero mi boleto de salida está incompleto. Necesito que usted me ayude a completar el boleto». «¿Completar el boleto? ¿Qué necesita?» Él no contestó, pero el frío en la cabina se hizo insoportable. Y entonces escuché. El sonido venía de los pedales, un goteo rítmico. Miré hacia abajo, hacia mis pies. El líquido oscuro goteaba desde el asiento del copiloto cayendo sobre el tapete de goma. No era agua, era sangre, espesa y negra. El terror me hizo gritar. Pisé el freno de golpe. «Bájese, bájese de mi camión ahora mismo». El camión se detuvo bruscamente. El joven se rió de nuevo. Se inclinó hacia mí. «No puedo bajarme aquí, señora Lupe. Necesito ir al sur y necesito que usted complete mi boleto». Y en ese momento lo vi. En la luz del poste de la carretera que brillaba justo a través del parabrisas. La mitad inferior de su cuerpo estaba borrosa, pero en su pecho, su camisa mojada estaba rasgada, y en su piel tenía una quemadura oscura y brillante con la silueta de una llanta. No podía gritar, no podía moverme. Él levantó su mano temblorosa y señaló mi cabeza. «El boleto es 2 cuerpos, señora. El mío y el del tráilero que me mató y nunca paró». La desesperación me invadió. Hice lo único que se me ocurrió. Abrí mi puerta y salté del camión. Corrí hacia el carril de baja, gritando por ayuda.
Un taxi se detuvo. El conductor, asustado por mis gritos, llamó a la policía. Cuando regresamos al lugar, mi camión estaba allí, parado. La carga de cerámica fina, intacta. El asiento del copiloto, seco. No había sangre, ni rastro del hombre. Pero en el asiento del copiloto, donde había estado, encontré algo. Un billete de 20 pesos arrugado y húmedo. Y en mi espejo retrovisor, alguien había escrito en el polvo de la ventanilla, con un dedo tembloroso: «Gracias por el aventón. Nos vemos en el sur». Yo sé que ese hombre necesitaba que yo me accidentara en el sur para que el círculo se cerrara. ¿Él era un alma en pena que buscaba venganza o era una entidad que usaba su tragedia para seguir cazando traileros? ¿El billete era un pago por el viaje o era una advertencia de que mi vida vale solo 20 pesos? Y si el hombre que lo mató nunca paró, ¿por qué eligió mi camión, uno igualito, para encontrar su boleto de salida? Lupe aprendió que en el periférico la cortesía se paga con sangre. El tiempo es escaso. Suscríbete ahora mismo. La carretera no espera. Un like es un faro en la oscuridad para otros traileros. Comenta: ¿el billete de 20 pesos era un salvoconducto o una condena? No hay tiempo que perder. Órale, muy buenas, viajantes de la noche. Mi nombre es Gustavo, pero me conocen como el Queretano. He llevado materiales de construcción por toda la República, pero la carretera federal 57, el tramo que pasa por San Juan del Río en Querétaro, tiene una historia que me ha quitado el sueño. Es famosa por su recta interminable y por las leyendas de un nahual con forma de coyote. Esto me ocurrió hace apenas 4 meses. Tenía que entregar un cargamento de cemento en la capital de Querétaro. Salí de madrugada, cerca de las 2 de la mañana, para evitar el tráfico. Mi camión, un Volvo 440, iba lento y seguro. La noche era clara, pero oscura. El cielo estaba sin luna. Estaba concentrado en la recta que parece que nunca termina, cuando escuché el sonido. Un sonido que no pertenece a la carretera. Una sirena. No era una sirena de policía o de ambulancia. Era una sirena antigua, una ululación melancólica, como las que usaban las patrullas en los años 50. Sonaba muy lejos, pero se acercaba rápido. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Solo la oscuridad y el resplandor de mi propia luz. El sonido se hizo más fuerte. Ahora sonaba justo detrás de mi remolque. Sentí el motor de un vehículo pequeño pegado a mi defensa. Encendí los faros de cortesía traseros. Lo que vi me hizo sudar frío. Era una patrulla de policía, un modelo Chevrolet antiguo, de esos con pintura azul marino y el capó redondeado. Pero no tenía luces encendidas. Solo la sirena, la luz roja intermitente en el techo giraba, pero sin emitir brillo, como si estuviera agotada. El policía al volante, un hombre con bigote, tenía su rostro inclinado y el uniforme empapado. Me estaba haciendo una señal con la mano para que me detuviera. Pensé, es una patrulla vieja, se quedaron sin batería y necesitan ayuda. La urgencia me hizo bajar la velocidad. Me detuve en el acotamiento, apagué el motor. El policía de la patrulla fantasma se bajó. Sus botas golpearon el asfalto. El sonido fue claro, pero la figura parecía borrosa, como si el calor de la carretera la distorsionara. Se acercó a mi ventanilla. Yo la abrí con miedo. «Buenas noches, oficial. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz era un gruñido. Olía a gasolina y humedad. «Trailero, ¿por qué no paraste? Te hice la señal hace media hora. Llevo persiguiéndote desde San Juan del Río. Disculpe, oficial. No lo vi ni lo escuché hasta ahora. Mi motor es ruidoso». «No. No escuchaste porque no querías escuchar. Estás llevando una carga peligrosa. Tienes que abrir tu remolque. Ahora». Me congelé. Mi carga de cemento era legal. ¿Peligrosa? «Oficial, mi carga es cemento.
Tengo todos los papeles. Él me interrumpió, su rostro borroso acercándose a la ventanilla. No, no es el cemento. Es lo que está bajo el cemento. Lo que trajiste del Bajío. Sentí que me faltaba el aire. La única cosa que había recogido en el Bajío eran 2 sacos de tortillas que compré en un mercado para mi esposa. Estaban en la litera trasera. Oficial, no traigo nada más que mi equipo personal. Mientes. Abre ese remolque. ¡Ahora! Gritó tan fuerte que el sonido de su voz sonó como un vidrio rompiéndose justo en mi oído. Salté de la cabina. Me dirigí a la parte trasera. Él me siguió. Al llegar al remolque tomé la barra de seguridad para abrir la puerta. El policía me detuvo. Me agarró el brazo. Su mano estaba helada y se sentía dura como hueso. «No abras eso, trailero, no para mí. Ábrelo para ella». Soltó mi brazo. Se dirigió a la patrulla. Abrió la puerta del asiento del copiloto. Y allí, sentada, vi a una mujer. Vestida de blanco con el cabello negro y largo. Estaba inclinada, mirando hacia la parte trasera de mi camión. El policía me gritó: «¡Abre la caja! ¡Es la última vez que te lo pido!». Tomé la barra, abrí los cierres. Las puertas del remolque se abrieron hacia el exterior. La mujer del asiento del copiloto se irguió. Me miró. Su rostro era blanco y radiante, pero en lugar de ojos, tenía 2 cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz de la carretera. Ella no gritó, solo susurró mi nombre. Gustavo. Y en ese instante, el viento que salió del interior del remolque me golpeó. No olía a cemento, olía a pasto quemado y a perfume barato. Cerré las puertas de golpe, empujando la barra de seguridad. Cuando me volteé, la patrulla y el policía se habían ido. No había marcas de frenado, solo mi camión. Revisé la parte trasera. Mi cemento estaba intacto, pero sobre la lona encontré un objeto, un pequeño ramo de flores de plástico blanco, sucio y aplastado, de esos que se dejan en los altares de carretera. Yo sé que esa patrulla no era de la policía. El oficial fantasma me quería detener por llevar una carga peligrosa o me quería entregar a la mujer que estaba buscando algo en mi camión. Esa mujer me estaba esperando en la carretera 57 porque yo había traído algo prohibido de otro estado y el ramo de flores era una ofrenda o un marcador de la tumba de la mujer. El queretano no sabe qué llevó bajo el cemento, pero la carretera 57 lo sabe. La urgencia es real. Suscríbete inmediatamente. Es nuestra única manera de avisar a la mujer de blanco que Gustavo está a salvo. Deja tu me gusta para que estas historias lleguen a más traileros. Comenta. ¿El policía era un ángel vengador o el primer muerto? Ayuda a Gustavo a descifrar esta pesadilla.